Señorita, ¿qué pasa? Ahora mismo cojo el arito, vamos a la cocina y le preparo algo calentito. ¿Qué dice? Que me perdones. Déjame explicarte. Si quiero que me perdones es por haber dudado de ti. Vengo de la cabaña de Pura y Petra. He estado con ellas, yo solo quería despedirme. Darle mi palabra de que no volveríamos nunca más. Lo he oído. He oído el llanto de un recién nacido. Si nos presentamos en la cabaña y no lo encontramos, nos meteremos en problemas. ¿Y qué propone? Creo que aquí está pasando algo. Y tenemos que descubrir el qué. Usted y ella nunca se llevaron bien. ¿A qué viene eso ahora? Bárbara y Luisa entran a la cabaña de Pura, la acorralan, la atan a una silla y recuperan al hijo de Adriana que todos daban por perdido. Pero eso no es todo, mis queridos. No, porque al final de todo este escándalo, una nota cifrada llega a la casa grande en plena cena familiar. Una mano cubierta de luto la abre temblando, y cuando la cámara revela quién es la persona que sostiene el papel, yo les juro que se me cayó el alma a los pies. Antes de empezar este viaje de locura, quiero pedirles un favor enorme. Si ustedes aman a Adriana, si lloraron con su muerte, si creen que la verdad merece salir a la luz, denle clic al botón de suscribirse ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ni un solo capítulo. Déjenme un comentario abajo con la palabra justicia, para que sepa que están conmigo, y compartan este video con su comadre, con su hermana, con esa amiga que siempre les pregunta qué pasó en 1989, la novela. Porque hoy, familia, hoy se destapa una de las traiciones más grandes que se han cocinado dentro de ese palacio. Acomódense bien, prepárense un cafecito, porque lo que les voy a contar empieza con un amanecer cargado de lágrimas y termina con un nombre que nadie en su sano juicio se atrevería a sospechar. La luz del amanecer entraba tímida por la rendija de la cortina del pequeño cuarto de Luisa, y Bárbara abrió los ojos sin saber del todo dónde estaba. Su rostro guardaba todavía la huella de las lágrimas de la noche anterior, esas lágrimas amargas, espesas, lágrimas de mujer rota, lágrimas de hermana que se había pasado horas abrazada al cuerpo tibio de la criada, llorando como una niña perdida en medio del bosque. Yo les juro que esta escena me dejó sin palabras, porque ver a Bárbara, una mujer de la nobleza, una señorita criada entre encajes y modales, ahogada en el regazo humilde de Luisa, es algo que no se ve todos los días. Pero así estaba, así había pasado la noche, agarrada con las dos manos al delantal de Luisa, repitiendo entre sollozos que ella había escuchado al bebé, que no estaba loca, que no se lo había imaginado. Luisa, que había llorado en silencio junto con ella, fue la primera en hablar cuando Bárbara abrió los ojos. Se le acercó con una taza de leche caliente entre las manos, le acomodó un mechón rebelde detrás de la oreja y le dijo con esa voz suya, firme y dulce a la vez: «Señorita Bárbara, escúcheme bien lo que le voy a decir. Ese llanto que usted oyó no fue su imaginación. Yo la conozco. Yo sé que su corazón está roto por la señora Adriana, pero su cabeza la tiene clarísima. Ese bebé existe, y nosotras lo vamos a sacar de esa cabaña hoy mismo». Bárbara levantó los ojos, todavía hinchados, todavía rojos, y por un momento volvió a dudar. Volvió a sentir ese miedo helado que la había perseguido durante meses. El miedo a estar perdiendo la razón, el miedo a estar viendo fantasmas donde no había nadie. Porque ella ya se había equivocado antes, ya había acusado en falso, ya había sentido el peso de las miradas cuando todos en el palacio creían que la pena la había vuelto loca. Pero Luisa no la dejó titubear ni un segundo más. Le tomó la mano, se la apretó con fuerza y le hizo cerrar los ojos. Le pidió que recordara con detalle, que volviera con la mente a aquella habitación oscura de la cabaña, a ese cuarto del fondo donde había escuchado el llanto. Y Bárbara, despacio, fue describiendo lo que veía dentro de su memoria. La pared de piedra, el olor a hierbas secas, la cuna escondida detrás de una cortina vieja, y ese llanto agudo, débil, llanto de recién nacido, llanto que no podía pertenecer a Pura ni a Petra porque ninguna de las dos había estado embarazada. Era real, todo era real. Luisa entonces le habló de su plan, un plan que había estado pensando toda la noche mientras Bárbara dormía con la respiración entrecortada. Pura y Petra bajaban al mercado los jueves muy temprano, todas las semanas, sin falta.
porque era el día en que vendían las hierbas frescas y compraban grano. Las dos juntas. O por lo menos, una de las dos siempre salía. Y ese era el momento. Ese y no otro. Era el momento en que ellas tenían que entrar a la cabaña. Bárbara escuchaba, asentía despacio, y mientras tanto, por dentro, sentía cómo le volvía el aire a los pulmones por primera vez en días. Pero hay una condición, Luisa, le dijo con una voz nueva, más firme. Nadie puede saber esto, ni Alejo, ni mi hermano Pedrito, ni Mercedes. Si decimos algo y nos equivocamos otra vez, esta vez nos encierran a las dos. Y si tenemos razón, si Pura sabe que vamos para allá, esa mujer es capaz de desaparecer al bebé antes de que lleguemos. Luisa asintió sin dudar. Y entonces Bárbara hizo algo que me partió el corazón. Se acercó al pequeño altar que la criada tenía junto a la cama, donde había una vela encendida y un pañuelo bordado que había sido de Adriana, y juró en voz baja, con la mano sobre ese pañuelo, que iba a recuperar a ese bebé, costara lo que costara, que se lo iba a devolver a Rafael, que iba a hacer justicia por Adriana, aunque tuviera que enfrentarse a Pura, a Petra y a quien fuera que estuviera detrás de ese plan tan oscuro. Luisa puso su mano encima de la mano de Bárbara y juró lo mismo. Las dos, en ese cuarto pequeñito, sin testigos, hicieron una alianza que iba a sacudir el palacio entero. Y mientras eso pasaba en la pequeña habitación de la criada, en la cabaña, a esa misma hora, Pura preparaba el desayuno tranquilamente, sin imaginarse, ni por asomo, lo que se le venía encima. El sol todavía no había terminado de salir, cuando Bárbara y Luisa, envueltas en capas oscuras para no llamar la atención, se internaron en el bosque por el camino que llevaba a la cabaña. Caminaban rápido, sin hablar, con el corazón retumbándoles en el pecho como un tambor de guerra. Luisa iba delante, apartando ramas con cuidado, y Bárbara la seguía sosteniéndose la falda con una mano para no tropezar con las raíces. Yo no lo podía creer. Esas dos mujeres, solas, sin más arma que su voluntad, metiéndose en la boca del lobo, llegaron a un pequeño claro desde donde se podía ver perfectamente la entrada de la cabaña sin ser vistas. Se escondieron detrás de unos arbustos espesos, se agacharon y se quedaron quietas como si fueran dos piedras. Bárbara contenía la respiración. Luisa apretaba los labios y los minutos empezaron a pasar lentos, larguísimos, eternos. De pronto, la puerta de la cabaña crujió. Salió Petra, sola, con una cesta vacía colgando del brazo y un pañuelo amarrado en la cabeza. La mujer miró a un lado y a otro con esa desconfianza tan suya, como si presintiera algo, como si oliera el peligro en el aire. Por un instante, Bárbara y Luisa se quedaron sin aire pensando que las había descubierto, pero Petra simplemente se ajustó el pañuelo, refunfuñó algo entre dientes y se echó a andar por el camino que bajaba al pueblo. Luisa esperó hasta verla desaparecer entre los árboles. Esperó un poquito más, y solo entonces susurró al oído de Bárbara. Pura se quedó dentro. Y el bebé también. Este es el momento, señorita. Pero Bárbara, que hasta hacía un segundo se sentía la mujer más valiente del mundo, sintió que las piernas se le aflojaban. Dios mío, lo que es el miedo. Esa duda volvió a meterse dentro de su pecho como una serpiente fría. ¿Y si se equivocaban? ¿Y si dentro de la cabaña no había nada? ¿Y si lo del llanto, después de todo, había sido un sueño enfermo de una mujer enferma de tristeza? Le agarró la mano a Luisa, le apretó los dedos y le dijo con la voz temblándole. Luisa, ¿y si estoy equivocada otra vez? ¿Y si nos metemos ahí dentro y no hay ningún niño? Yo no podría soportarlo. Yo no podría soportar ver otra vez esa cara de Mercedes, diciéndome que estoy perdiendo la razón. Luisa la miró con una firmeza que a mí me dejó conmovida. Señorita, mire usted, antes de morir la señora Adriana, frente a su tumba, usted juró que iba a proteger a su hijo. Lo juró de rodillas, con las manos llenas de tierra, llorando como nunca la había visto llorar. Si nos equivocamos juntas. Pero si no entramos hoy, si nos echamos para atrás ahora, ese niño desaparece para siempre. Y esa promesa se la lleva el viento. A Bárbara se le llenaron los ojos de lágrimas otra vez. Pero esta vez no eran lágrimas de duda. Eran lágrimas de rabia, de coraje, de esa fuerza que sale de dentro cuando una mujer entiende que ya no le queda otra opción que ser valiente. Se limpió la cara con la manga del vestido. Respiró hondo. Se levantó del suelo con la dignidad de la Salcedo recuperándose dentro del pecho.
y le dijo a Luisa con una voz que ya no temblaba: «Vamos, y que Dios nos ayude». Las dos rodearon la cabaña por la parte de atrás, con cuidado de no pisar ramas secas, midiendo cada paso. Luisa iba a entrar primero, por la puerta principal, con un pretexto bien pensado. Bárbara iba a colarse por la puerta trasera, esa que daba al huerto pequeño y que Pura solía dejar mal cerrada. La idea era simple pero peligrosa. Mientras Luisa distraía a Pura en la entrada, Bárbara llegaría hasta el cuarto del fondo, abriría la puerta y comprobaría con sus propios ojos lo que su corazón ya sabía. Cuando llegaron al punto donde tenían que separarse, las dos se miraron una última vez. No hicieron falta palabras, solo un asentimiento, solo un apretón de manos, y cada una se fue por su lado, mientras dentro de esa cabaña, sin que ella lo sospechara, Pura cantaba bajito una nana, acunando a un bebé que no era suyo. Luisa se acomodó el chal sobre los hombros, se aclaró la garganta y golpeó la puerta principal con esos 3 golpes secos que tan bien conocía Pura. Era el golpe de las criadas, el golpe de la gente del valle, un golpe rutinario y nada sospechoso. Por dentro de la cabaña se escucharon unos pasos arrastrados, una pausa y después la voz cascada de Pura preguntando quién andaba a esas horas. «Soy Luisa, doña Pura. Abra usted, por el amor de Dios, que vengo con prisa por la señora Matilde». Pura abrió la puerta a medias, asomando la cara con esa desconfianza tan suya. Tenía las manos llenas de harina, el delantal manchado y una mirada que pretendía ser amable, pero que a Luisa le pareció filosa como un cuchillo. La criada, por su parte, traía la mejor cara de angustia fingida que pudo poner. Le contó atropelladamente que Matilde se había despertado con dolores extraños, que estaba embarazada, que necesitaba urgentemente uno de esos bebedizos que Pura preparaba con hierbas del río. Y mientras Luisa hablaba y hablaba sin pausa, para que Pura no pudiera echarla, en la parte de atrás, Bárbara empujaba con muchísimo cuidado la pequeña puerta del huerto. La puerta cedió, no estaba cerrada por dentro. Bárbara entró conteniendo la respiración. Sus pies se hundieron en el suelo de tierra apisonada de la cocina trasera, ese cuarto angosto donde Pura guardaba las cebollas y los manojos de hierbas colgados. Avanzó pegada a la pared, sin atreverse a respirar, escuchando desde el otro lado de la casa la voz fingida de Luisa, contándole a Pura sobre los antojos de la pobre Matilde. Y entonces, justo entonces, lo escuchó. Un llantito frágil, débil. Ese llanto característico de los recién nacidos que se acaban de despertar de la siesta y todavía no saben muy bien si tienen hambre o sueño. Un llanto que provenía claramente del cuarto del fondo, ese mismo cuarto que Bárbara había soñado tantas noches, ese mismo cuarto que había descrito con detalle a Luisa horas antes. Familia. A Bárbara se le saltaron las lágrimas en ese instante. Pero no era momento de llorar. Era momento de actuar. Apretó los puños, se mordió el labio para contenerse y avanzó por el pasillo angosto pegada a la pared. Cada tabla del piso crujía bajo sus pies y a ella le parecía que ese crujido se escuchaba en todo el valle. Pero la voz de Luisa, en la entrada, seguía firme, fuerte, llenando la cabaña de palabras para que no se oyera nada más. Y le digo, doña Pura, le digo que la pobre Matilde no pegó ojo en toda la noche, que si las náuseas, que si los mareos. Don Atanasio anda como loco por la casa, y don Bernardo dice que si a doña Matilde le pasa algo, esta vez sí se va a morir alguien en ese palacio. Pura, distraída con la dramática historia, empezó a buscar entre sus tarros y sus frascos. Se metió en la pequeña despensa donde guardaba las hierbas, y mientras tanto, en el otro extremo de la cabaña, Bárbara llegó hasta la puerta del cuarto del fondo. Esa puerta de madera vieja, esa puerta que separaba la mentira de la verdad, esa puerta que durante meses la había perseguido en sueños. Puso la mano en el picaporte, cerró los ojos, susurró el nombre de Adriana y la abrió. Lo que vio, yo no se los puedo describir sin que se me haga un nudo en la garganta. Detrás de una cortina de tela burda, escondida en un rincón al lado de la pequeña ventana, había una cuna. Una cuna sencilla, de madera mal tallada, con una mantita gris y un pañito blanco. Y dentro de la cuna, agitando los puñitos en el aire, un bebé recién nacido, con la carita roja del esfuerzo, con una pelusa de pelo oscuro, con los ojitos fuertemente cerrados y la boca abierta llorando. Bárbara cayó de rodillas frente a la cuna sin poder evitarlo.
Estiró las manos despacio, como quien se acerca a un milagro, y rozó con la punta de los dedos esa frente diminuta. El bebé estaba caliente. El bebé estaba vivo. El bebé era real. Y entonces, entre lágrimas que ya no podía aguantar, Bárbara susurró una sola palabra: Adriana. Pero por desgracia, en este valle nada bueno dura más de un suspiro. Y mientras Bárbara contemplaba a ese bebé, como si fuera la aparición de la Virgen, en la cocina, Pura empezó a notar que algo no andaba bien. Llevaba demasiado tiempo dándole vueltas a la historia de Luisa. Era extraño que la criada de Mercedes hubiera venido sola. Era extraño el nerviosismo en su voz. Era extraño que mirara constantemente hacia la parte de atrás de la casa. Pura se quedó muy quieta. Levantó la cabeza como un animal que olfatea peligro. Y entonces, desde el cuarto del fondo, escuchó claramente un paso. Un solo paso. Un paso que no era ni el suyo ni el de Petra. Misericordia. Lo que se le vino a la cabeza a esa mujer en ese instante. Tiró el frasco de hierbas al suelo. El cristal se hizo añicos contra el piso. Y antes de que Luisa pudiera detenerla, Pura salió disparada por el pasillo, con la cara desencajada, gritando algo que sonaba a maldición. Luisa intentó cortarle el paso. Le agarró el brazo. Le dijo: «Doña Pura, espere, escuche, no vaya, déjeme explicarle». Pero Pura, que era una mujer fuerte a pesar de los años, le dio un empujón tan fuerte que Luisa fue a dar contra el aparador. Las tazas de barro cayeron al piso. Una de ellas se rompió. Y mientras Luisa se levantaba con dolor en el hombro, Pura ya estaba abriendo la puerta del cuarto del fondo. Y lo que se encontró la dejó congelada. Bárbara, de pie junto a la cuna, tenía al bebé en brazos. Lo había sacado con todo el cuidado del mundo. Lo había envuelto en su propio chal y lo apretaba contra su pecho como si fuera la cosa más preciosa que hubiera tenido en su vida. Sus ojos verdes, ojos de Salcedo, ardían como dos brasas encendidas. La cara, que minutos antes había estado bañada en lágrimas, ahora estaba transformada en una máscara de furia helada. Pura se quedó parada en el umbral, blanca como un papel. Luisa apareció detrás, con el hombro adolorido, pero con la mirada lista para la batalla. Sin pensarlo dos veces, dio un portazo, echó el cerrojo desde dentro y se puso entre Pura y la única ventana del cuarto, cortándole cualquier escape. Ahí estaban las tres mujeres encerradas, la verdad y la mentira frente a frente. Bárbara dio un paso al frente, sin dejar de apretar al bebé contra su pecho, y le habló a Pura con una voz tan fría que ni yo, contándolo, me la creo. ¿De quién es este niño, Pura? Y le advierto que si me miente, le juro por la memoria de mi hermana que se va a arrepentir hasta el último día de su vida. Pura intentó componer una sonrisa nerviosa. Empezó a balbucear que ese bebé era de una sobrina suya del pueblo de al lado, una muchacha jovencita que había tenido un desliz con un soldado, una pobre criatura abandonada que ella estaba criando por caridad cristiana mientras encontraban una familia. La historia salía atropellada, llena de huecos, llena de mentiras que ni ella misma se creía. Bárbara la dejó hablar, la dejó enredarse sola, y cuando Pura terminó su mentira, ella le dio la vuelta al bebé con muchísimo cuidado. Le levantó suavemente el camisoncito por la espalda y señaló con el dedo un pequeño lunar. Un lunar oscuro, en forma de media luna, justo debajo del omóplato. «Mire, Pura, mire bien. Este lunar es idéntico al que tiene Rafael en el mismo sitio, idéntico al que tenía mi padre. Es la marca de los Gálvez de Aguirre desde hace generaciones. Así que, por última vez, ¿de quién es este niño?» A Pura se le aflojaron las rodillas. Dio 2 pasos hacia atrás, chocó contra la pared y se llevó las manos a la cabeza. Pero todavía intentó pelear. Quiso lanzarse hacia adelante para arrebatarle al bebé. Bárbara, con un movimiento rápido, se apartó, le dio la vuelta y empujó a Pura con el hombro libre tan fuerte que la mujer fue a estrellarse contra la pared. Cayó al suelo aturdida, golpeándose la cadera contra el cofre de madera. Luisa, que ya estaba harta, sacó una cuerdecilla del bolsillo de su delantal, esa cuerdecilla con la que se ataba el pelo cuando trabajaba en la cocina, y se la mostró a Pura con un aviso que no admitía discusión. «Doña Pura, escúcheme bien. Si usted no nos dice ahora mismo quién le pagó por hacer esto, salimos de aquí, montamos a caballo y vamos derechito a denunciarla a la Santa Hermandad. Y usted sabe lo que la Santa Hermandad le hace a quienes roban niños. Así que decida.
y decida rápido. Misericordia. La cara que puso Pura cuando escuchó el nombre de la Santa Hermandad, les juro que no se la doy a nadie. Esa mujer, que durante años se había paseado por el valle como si fuera una santa con su canasta de hierbas, esa mujer que había recibido en su cabaña a tantas señoras del pueblo, esa mujer que había sido cómplice silenciosa de tantos partos secretos y tantas verdades enterradas, se vino abajo en cuestión de segundos. Empezó a temblarle la barbilla. Le caían lágrimas, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. No se vayan a engañar. Eran lágrimas de puro miedo. Miedo al hierro, miedo a la cárcel, miedo a la horca incluso. Levantó las manos hacia Bárbara y empezó a hablar atropellada, mezclando palabras, mezclando confesiones a medias con mentiras nuevas. Lo primero que admitió fue que ese bebé no era de ninguna mujer del pueblo, que la historia de la sobrina jovencita era falsa, que jamás había habido una sobrina ni un soldado ni nada parecido. Pero a partir de ahí, ¡ay, familia! A partir de ahí, Pura se cerró como una ostra. Le juro, señorita Bárbara, le juro por la memoria de mi madre que ese niño no es el hijo de doña Adriana. Doña Adriana parió a una niña sana, a la pequeña María. Yo estuve allí, yo lo vi, con mis propios ojos. Bárbara entornó los ojos, apretó al bebé contra su pecho y dio un paso hacia adelante con la voz cortante. Y entonces, Pura, ¿cómo me explica usted que este niño tenga el lunar de los Gálvez? ¿Cómo me explica que tenga la mirada de mi hermana Adriana? Porque yo conocía esos ojos. Yo los conocía. Y este niño los tiene clavados en la cara. Pura empezó a negar con la cabeza una y otra vez, repitiendo: ¡No, no, no! Este no es el hijo de doña Adriana. Doña Adriana tuvo una niña. ¡Una niña! Yo lo juro. Pero Luisa, que tenía más calle que un tambor, no le creyó ni una palabra. Se acercó despacio, se agachó a la altura de Pura y le susurró al oído algo que la mujer mayor no se esperaba para nada. Doña Pura, yo conozco a Aurora. Aurora ya habló. Aurora me contó que alguien le pagó para mandarla lejos en el momento del parto. Y yo sé que usted estaba esa noche en el palacio, porque la vieron entrar y salir. Así que no me venga con cuentos. No me venga con que doña Adriana parió una niña. ¿Quién le pagó a usted? Dígame el nombre. Y aquí, mis amores, aquí fue donde Pura se rompió un poquito más. No del todo, pero un poquito más. Le empezaron a temblar las manos. Se le secó la garganta. Y por un solo segundo, sus labios formaron una palabra que se quedó atrapada en la lengua sin atreverse a salir. Bárbara la vio. Vio el momento exacto en que Pura estuvo a punto de hablar, y se acercó todavía más. Le agarró el brazo y le dijo con la voz quebrada: Pura, por el amor de Dios, mi hermana se murió pensando que su hija estaba a salvo. Mi hermana se fue de este mundo creyendo que la pequeña María iba a llevar una vida feliz. Si usted sabe la verdad, si usted sabe lo que pasó esa noche, dígamelo. Yo le prometo que la voy a ayudar. Yo le prometo que voy a hablar por usted ante la justicia. Pero hábleme. Y a Pura, llorando ya con la nariz colorada y los ojos hinchados, balbuceó una sola frase. Una sola frase que le heló la sangre a Bárbara y a Luisa al mismo tiempo. Una sola frase que, con el paso de las horas, iba a convertirse en la pieza más importante de este rompecabezas. Es demasiado tarde, señorita Bárbara. Es demasiado tarde para todos. Lo que está hecho, hecho está. Y la persona que está detrás de esto no la pueden ustedes tocar. Ni ustedes ni nadie. Si yo hablo, mañana aparezco muerta en la cuneta. Y este niño aparece quemado dentro de una cabaña. Dios mío, qué horror. Qué nivel de oscuridad. Bárbara se quedó sin aire. Luisa retrocedió un paso. Y en ese pequeño cuarto del fondo, con el bebé llorando bajito en los brazos de su tía, las dos mujeres entendieron que estaban metidas en algo mucho más grande de lo que se habían imaginado. Pero no había tiempo para dudar. No había tiempo para llorar ni para darle vueltas. Petra podía volver del mercado en cualquier momento, y si las encontraba allí, con el bebé en brazos y a Pura en el suelo, las cosas se podían poner muy feas para todos. Bárbara reaccionó primero. Se quitó la capa que llevaba puesta sobre los hombros, esa capa de paño oscuro que había llevado para no llamar la atención por el bosque, y envolvió al bebé con muchísimo cuidado, dejándole solo la carita al aire. El pequeño, que parecía haberse calmado al sentir el calor del cuerpo de Bárbara, abrió los ojitos un instante, miró a su tía y volvió a cerrarlos
como si confiara plenamente en aquella mujer desconocida. Familia, a Bárbara le dieron unas ganas de llorar que no se las podía aguantar, pero se las aguantó. Apretó la mandíbula, tragó saliva y se volvió hacia Luisa con una orden cortante. «Luisa, ata a Pura, ata bien, que no se pueda mover, que no pueda gritar, que no pueda mandar aviso a nadie. Yo me adelanto al caballo con el niño. Tú me alcanzas en 5 minutos». Luisa no dudó ni un segundo. Salió del cuarto, fue hasta el establo pegado a la cabaña y volvió cargando 2 sogas gruesas de las que se usaban para amarrar a los animales. Mientras Bárbara se acomodaba al bebé contra el pecho y se aseguraba de que respiraba bien, Luisa puso a Pura sentada en una silla de madera, le pasó la cuerda alrededor del torso, le ató las muñecas a los brazos de la silla y los tobillos a las patas. Hizo nudos firmes, nudos de marinera, nudos que Pura no iba a poder deshacer ni a tirones. Pura, mientras la ataban, no dejaba de hablar, pero ya no era la voz suplicante de antes, era una voz amenazante, una voz que escupía advertencias como una víbora. Ustedes no saben con quién se están metiendo. Ustedes no tienen ni idea. Ese niño no va a llegar a la casa pequeña. Ese niño tiene los días contados. Hay alguien viniendo en camino para llevárselo. Alguien con apellido. Alguien con poder. Suéltenlo ahora y todavía pueden salvar el pellejo. Luisa, que ya estaba al borde de su paciencia, le metió a Pura un trapito en la boca. Un trapito limpio. No se vayan a creer. Simplemente para que dejara de gritar. Le dijo entre dientes: «Doña Pura, suficiente. Cuando vuelva a la Santa Hermandad, ya tendrá tiempo de hablar todo lo que quiera». Bárbara salió por la puerta principal con el bebé apretado contra el pecho. Caminó rápido hasta donde habían dejado el caballo escondido entre los árboles, lo desató con manos temblorosas y se montó con muchísimo cuidado para no aplastar al pequeño. El caballo, como si entendiera la urgencia, relinchó suave y empezó a piafar. Luisa la alcanzó en menos de 3 minutos. Cerró bien la puerta de la cabaña por fuera, dejó a Pura amarrada por dentro y se trepó a la grupa del caballo detrás de Bárbara. Las 2 mujeres, con el bebé entre las 2, salieron al galope rumbo a la casa pequeña. Y mientras el polvo del camino las cubría, mientras el viento les pegaba en la cara, mientras el bebé se acomodaba dormido contra el pecho de su tía, en la cabaña, Pura forcejeaba en silencio con las cuerdas que le habían atado las muñecas. En ese mismo instante, Petra, con la cesta llena de manzanas y un saquito de harina, doblaba la curva del camino y llegaba a la cabaña tarareando una cancioncita. Empujó la puerta con el hombro, como hacía siempre. Encontró que estaba cerrada por fuera, frunció el ceño, dio la vuelta hasta la puerta trasera, la abrió y entró a la cocina. Lo primero que vio fue el frasco de hierbas roto en el suelo. Lo segundo, las tazas de barro hechas pedazos. Y lo tercero, lo que le partió el alma, fue la cuna del cuarto del fondo vacía. Petra dejó caer la cesta. Las manzanas rodaron por el piso, y de su garganta salió un grito que se escuchó hasta el bosque. «Pura, Pura, ¿dónde estás?» Y desde la silla, atada y amordazada, Pura solo pudo responderle con un gemido ahogado que terminó en lágrimas. Mientras tanto, en la casa pequeña, Mercedes se paseaba por el salón con la cara descompuesta. Algo le decía dentro del pecho, que ese día iba a pasar algo grande. Llevaba 2 noches sin dormir bien, soñando con Adriana, soñando con bebés que lloraban en cunas vacías. Matilde, sentada cerca de la chimenea, bordaba un pañito con la mano sobre el vientre, todavía guardando esa noticia del embarazo como un tesoro frágil. Pero familia, el galope de caballos rompió el silencio del patio. Mercedes se asomó a la ventana y al ver a Bárbara y a Luisa llegando al galope, con algo envuelto entre las 2, sintió que el corazón se le subía a la garganta. Salió corriendo al patio, sin chal, sin nada en la cabeza, gritando por Atanasio y por Pedrito. Bárbara, sin bajarse del caballo, abrió un poco la capa, mostró la carita del bebé y dijo solamente 4 palabras. Mercedes. Es de Adriana. Yo no se los puedo describir lo que pasó en ese patio en los siguientes 10 segundos. Mercedes se llevó las manos a la boca, empezó a llorar y a reír al mismo tiempo, perdió las fuerzas y tuvo que apoyarse en una columna para no caerse. Atanasio salió corriendo de la cuadra con la camisa medio abierta. Vio al bebé, se quedó congelado. Pedrito, el pequeño Pedrito, salió de la casa pensando que su hermana se había hecho daño otra vez en el bosque, y cuando vio el bulto envuelto en la capa de su hermana, cuando entendió lo que aquel bulto significaba,
se le llenaron los ojos de lágrimas y empezó a temblar como una hojita. ¿Es un sobrino mío, Bárbara? ¿De verdad? ¿De verdad?, balbuceó. Bárbara, ya con el llanto cortándole la voz, asintió. Y Pedrito se abrazó a su hermana sin importarle el bebé en medio, llorando con esa mezcla de dolor y de alegría que solo entienden los que han perdido a un hermano y de pronto sienten que les devuelven algo de él. Matilde llegó al patio caminando despacio, se acercó al bebé, le tocó la mejilla con muchísimo cuidado, le miró la naricita, los ojos cerrados, la boca pequeñita, y de pronto su cara se transformó. ¡Ay, queridos míos! La cara que puso Matilde fue de una mujer que está viendo a un fantasma. Esta cara. Mercedes, mire usted bien esta cara. Este niño es un Gálvez de Aguirre. Este niño es la copia exacta de don Antonio cuando era pequeño. Yo me acuerdo. Yo le serví a don Antonio cuando era niñita. Esta es la barbilla de los Gálvez. Esta es la frente de los Gálvez. Este niño es de la sangre. Atanasio se acercó por detrás, miró al bebé con sus ojos analíticos de hombre acostumbrado a observar todo y confirmó lo que Matilde acababa de decir. Pero él, que tenía la mente más fría que el resto, agarró a Mercedes del codo y le dijo en voz baja: «Doña Mercedes, hay que esconder a este niño. Esconderlo. No podemos avisar a Rafael todavía. Si esto llega al palacio antes de que sepamos quién está detrás, este niño aparece muerto antes del anochecer. Hay que ganar tiempo». Mercedes asintió con la cara empapada en lágrimas. Llamó a Bernardo, que ya bajaba las escaleras alarmado, y entre los dos tomaron decisiones rápidas. Cerrar las puertas, cerrar las ventanas que daban al camino principal, poner a Martín y a Atanasio armados en la entrada, subir al bebé al cuarto más recóndito de la casa, ese cuartito de la torre vieja que nadie usaba, y prohibir terminantemente que ningún criado saliera de la casa pequeña hasta nuevo aviso. Bárbara subió ella misma al bebé al cuarto. Lo acostó en una cuna improvisada, con una canasta de mimbre y unas mantas suaves. Lo arropó, le besó la frente y le susurró bajito, bajito, una promesa. Aquí estás a salvo, aquí, con tu tía Bárbara, con tu tío Pedrito, con tu abuela Mercedes. Tu mamá Adriana ya puede descansar tranquila. Yo te lo juro. Pero, mis queridos, como siempre digo yo, el descanso en este valle dura lo mismo que un suspiro. Apenas se cerraron las puertas y se aseguraron las ventanas, Mercedes reunió a todos en el salón pequeño, ese saloncito íntimo donde se tomaban las decisiones importantes. Se sentaron Bárbara, Luisa, Matilde, Atanasio, Pedrito y Bernardo. Las cortinas corridas, la puerta cerrada con llave y el bebé, dormido arriba bajo la vigilancia de Pepa. Luisa fue la primera en hablar y la criada, ¡ay, qué memoria tan firme tenía esa mujer!, empezó a recitar de un tirón todos los nombres de las personas que podían estar detrás del pago a Pura. Empezó por los más obvios y fue subiendo en gravedad. Yo creo que hay que pensar en quién se beneficiaba de que la pequeña María fuera la única heredera, quién se beneficiaba de que Adriana muriera en el parto, quién odiaba a la señora Adriana lo suficiente como para hacerle algo así. El primer nombre que salió fue, evidentemente, el de Victoria. Pero Bárbara lo descartó con un movimiento de la mano. ¿Y esto, familia? Esto fue lo que dijo. Victoria no fue. Victoria estaba esa noche, la noche del parto, en otro asunto bien feo con Dámaso, y en estos días ha estado en la calesa con su exmarido casi sin separarse. Victoria es muchas cosas, pero ella no se mueve sin que se note. Si ella hubiera pagado a Pura, alguien la habría visto entrar a la cabaña. Mercedes, que escuchaba muy callada, apretó los labios. Por dentro, ella tenía una sospecha enorme. Una sospecha que se le clavaba en el pecho desde hacía meses. Pero no se atrevía a decirla en voz alta porque, si se equivocaba, el escándalo iba a destrozar al palacio entero. Dentro de su cabeza retumbaban dos nombres como dos campanadas: Hernando y José Luis. Familia, miren ustedes hasta dónde había llegado esto. La duquesa de Miramar, dudando si su propio hermano consuegro había sido capaz de ordenar el robo del nieto de los Gálvez de Aguirre. Pero Mercedes, prudente como siempre, se guardó el nombre. Esperaría. Investigaría. Antes de mancharle el alma a un hombre con una acusación así, quería estar segurísima. Atanasio tomó la palabra. Y aquí, agárrense bien. Dejó caer una bomba que nadie había considerado. Yo tengo que decirles algo. Hace 3 semanas,
Cuando volvía a caballo del valle de abajo, pasé por la cabaña de Pura y vi una calesa parada en un recodo del bosque. Una calesa pequeña, bien tapada con cortinas. No le di importancia entonces, pero ahora que pienso bien, juraría que vi a Enriqueta bajándose de esa calesa y entrando por la parte de atrás. Llevaba un velo negro, pero el broche del cinturón era el mismo que ella usa todos los días. ¡Misericordia! ¡Enriqueta! ¡La mismísima Enriqueta! Bárbara se puso la mano en el pecho. Pedrito abrió los ojos como platos, y Mercedes, que ya tenía suficientes motivos para desconfiar de esa mujer, sintió que se le aceleraba el pulso. Porque Enriqueta, no se nos olvide, Enriqueta era la madre de Braulio, era la mujer de Domingo, era esa señora vestida de luto que se paseaba por los pasillos del palacio con cara de mártir, mientras por dentro tramaba quién sabe cuántas cosas. Pedrito, el pobre Pedrito, propuso lo más simple del mundo. Pues volvamos a la cabaña, volvamos hoy mismo, otra vez, y le exprimimos a Pura hasta el último suspiro. Esa mujer sabe el nombre, y nos lo va a decir. Pero Atanasio le puso la mano en el hombro al muchachito y le dijo con cariño: Pedrito, esa cabaña ya no va a ser segura. Cuando Petra encuentre a Pura atada, lo primero que va a hacer es desatarla y huir las dos. No las vamos a volver a ver por allí. Tenemos que pensar en otra cosa. Tenemos que atrapar la nota antes de que llegue a quien sea que esté detrás. Bernardo, que escuchaba con esa serenidad tan suya, miró a Mercedes a los ojos y le dijo en voz muy bajita: Mercedes, lo más urgente ahora es proteger al niño. Lo segundo, encontrar la prueba. Y lo tercero, y solo lo tercero, decirle a Rafael. Si Rafael se entera antes de tiempo, estalla. Y si estalla, perdemos la ventaja. Y mientras todos hacían planes en la casa pequeña, en la cabaña, las cosas se movían en otra dirección. Petra, después del primer momento de pánico, encontró a Pura amarrada a la silla con el trapito en la boca y se puso a desatarla como una loca. Le cortó las cuerdas con un cuchillo de cocina, le sacó el trapito, le dio agua, le mojó la cara. Pura, en cuanto pudo hablar, empezó a darle órdenes a Petra como si fuera una capitana de guerra. Petra, escúchame bien. Prepara 2 atillos, mete lo más importante, mete la bolsa de monedas que tengo escondida en el horno viejo y prepárate para salir de este valle, esta misma noche. Esto se nos vino encima. Petra, la pobre Petra, empezó a llorar y a temblar pidiéndole que se fueran ya mismo, sin esperar nada. Pero Pura, a pesar del miedo, todavía tenía una cosa pendiente, una cosa que le retorcía las tripas. Tenía que avisar al verdadero pagador. Tenía que avisar a esa persona que había puesto en su mano una bolsita de monedas hacía meses, que le había dicho lo que tenía que hacer en el momento del parto de Adriana. Esa persona que la había convertido en una marioneta atada a hilos invisibles. Si yo huyo sin avisar, le dijo Pura a Petra entre dientes, esa persona me va a perseguir hasta el fin del mundo y me va a matar antes de cruzar la frontera. Pero si le aviso, si le digo dónde se llevaron al niño, esa persona puede reaccionar a tiempo, y a mí me va a dejar ir. Petra, que era simple pero no tonta, encontró en el horno viejo la bolsa de monedas, y al abrirla, casi se cae de espaldas. Porque dentro de esa bolsa no había unos cuantos reales. No. Dentro había mucho oro. Tanto oro como para vivir cómodas durante años. Tanto oro que Petra, mirando a Pura con los ojos muy abiertos, le preguntó casi sin voz: ¿esto te lo dieron por callar la boca? Pura asintió bajando la cara avergonzada, y rápidamente, antes de que la pena la dejara sin fuerzas, se sentó a la mesa de la cocina, sacó un trozo de papel y empezó a escribir una nota. Pero no una nota cualquiera, una nota cifrada, una nota con palabras clave que solo el destinatario podía entender. Una nota que decía algo así como: el paquete está en manos de las 2 sombras del oeste. Urge mover el cuadro antes de que el sol se ponga. Selló la nota con cera y un anillo viejo que llevaba siempre en una cadena bajo la blusa, y se asomó a la ventana buscando a alguien. Por el camino bajaba un mozo del pueblo, un muchachito de unos 15 años que se ganaba la vida llevando recados. Pura lo llamó con un silbido, le metió en la mano una moneda gorda de plata, le entregó la nota y le susurró el destino: la casa grande, sin que nadie lo viera, directamente al ama de llaves, quien se la tenía que entregar a una persona muy específica, en mano propia. El mozo, con los ojos brillando por la moneda, salió corriendo monte abajo,
Y mientras Pura veía al muchacho desaparecer entre los árboles, una sombra fría le recorrió la espalda. Porque ella sabía, familia, ella sabía, que esa nota iba a poner en marcha cosas terribles. Cosas mucho peores de las que ya estaban pasando. Pero también sabía que, sin esa nota, ella estaba muerta antes de la madrugada. Petra le agarró la mano, las dos se miraron y comenzaron a meter en los atillos lo poquito que se llevaban. Ropa, pan, una manta y la bolsa de oro. La cabaña quedó a oscuras, la chimenea apagada, y las dos mujeres salieron por la puerta trasera, perdiéndose entre los árboles del bosque, quizás para siempre. Y ahora sí, familia, agárrense bien a lo que tengan más cerca, porque lo que les voy a contar es para quitarle el aliento a cualquiera. Mientras todo esto ocurría en la casa pequeña y en la cabaña, en el palacio de los Gálvez de Aguirre, la noche caía despacio, como cae siempre, con esa elegancia falsa, con esos candelabros encendiéndose uno a uno en el comedor grande, con Eva sirviendo la cena en bandejas de plata, con Francisco cuidando que cada copa estuviera en su sitio. La mesa estaba puesta para una cena familiar. En la cabecera, José Luis, pálido, con la cara endurecida por las preocupaciones de los últimos días. A su lado, Hernando, su sombra eterna, su consejero envenenado. Más allá, Victoria, recién llegada, vestida elegantísima, fingiendo una calma que por dentro no tenía. Frente a ella, Dámaso, sosteniéndole la mirada con esa media sonrisa peligrosa de hombre que está a punto de revelar quién es de verdad. Alejo, con los ojos puestos en su plato, todavía con el corazón roto por Luisa. Irene y Leonardo, callados, comiendo despacio. Y al fondo, en una sillita más pequeña, Leonor, la nueva Aya, la mujer que Pepa y Francisco se habían encontrado medio muerta en el bosque. La mujer que ahora cuidaba a la pequeña María. Leonor estaba vestida de luto cerrado, negro de pies a cabeza, con un broche pequeñito de plata sobre el pecho. Comía poquito, hablaba menos, mantenía los ojos bajos. Una mujer triste, una mujer recogida, una mujer que parecía no querer molestar a nadie. Y en eso estaban, en mitad de la cena, cuando Francisco entró por la puerta del comedor con cara de extrañeza. Llevaba en la mano una bandejita pequeña de plata, y sobre la bandejita un papel sellado con cera oscura. Carraspeó. Pidió permiso. Se dirigió hacia la mesa y dijo en voz baja: «Disculpen ustedes la interrupción. Acaba de llegar un mozo del pueblo con una nota urgente. Me han pedido que la entregue en mano propia. Es para...» Y aquí, mis queridos, aquí Francisco hizo una pausa. Una pausa pequeña. Una pausita que hizo que todos en la mesa levantaran la cabeza. Porque en esa casa, las notas urgentes en plena cena nunca eran buenas noticias. Francisco bajó la voz un poquito y dijo el nombre. Y la persona a quien iba dirigida la nota estiró la mano desde el rincón más oscuro del comedor. Una mano fina, una mano cubierta hasta la muñeca por una manga negra de luto, una mano que tomó el papel sin temblar, una mano que le dio las gracias a Francisco con un movimiento mínimo, y una mano que, con muchísima calma, rompió el sello de cera y desplegó la nota. Familia. El silencio que se hizo en ese comedor. Rafael, que estaba sentado casi al frente, justo en diagonal, levantó la vista por casualidad y se encontró con la cara de la persona que leía. Y lo que vio, yo no se los puedo describir sin que me dé escalofríos. La cara de esa persona, que un segundo antes estaba serena, sumisa, recatada, se transformó en una palidez de muerte. Las pupilas se le abrieron como dos pozos negros. Se le cayó una gota de sudor por la sien. Le tembló muy levemente el labio, y por una fracción de segundo, una fracción chiquitita. Los dedos que sostenían el papel se cerraron en un puño apretadísimo, arrugando la nota. Rafael frunció el ceño. Algo le dijo dentro del estómago, que esa nota tenía que ver con su hija, con su mujer muerta, con todo. Pero no se atrevió a preguntar, no en mitad de la cena, no delante de su padre. Y entonces la cámara, mis queridos, la cámara hizo lo que hace cuando se va a revelar una traición gigantesca. Se acercó despacito. Despacito. Subió por la manga negra. Subió por el broche de plata. Subió hasta el rostro pálido. Y reveló a quién pertenecía esa mano de luto. Era Leonor, la nueva Aya de María. La mujer que Pepa y Francisco habían encontrado medio muerta en el bosque. La mujer que Rafael había metido en su casa para que cuidara a su hija. La mujer que lloraba al mirar a la niña
y que todos pensaban que era una santa, era ella. Era Leonor la que le había pagado a Pura. O por lo menos, era Leonor la destinataria de ese aviso urgente que Pura acababa de enviar desde la cabaña. Yo no lo podía creer. Yo me agarré la cabeza con las 2 manos. Yo grité en la pantalla. Leonor, con las pupilas todavía dilatadas, dobló la nota despacito, se la metió en el bolsillito interior del vestido, se levantó con muchísima educación, le pidió permiso a José Luis para retirarse, alegando un dolorcito de cabeza, y caminó por el comedor con esa elegancia fingida de mujer que está a punto de romperse por dentro, pero no se permite que nadie lo note. Salió del comedor, subió las escaleras del palacio una a una, despacito, despacito. Atravesó el pasillo en penumbra, llegó a la habitación donde estaba la pequeña María, dormida en su cuna preciosa, con sus cortinitas blancas, con su mantita de seda, con su carita de ángel de Dios. Leonor se acercó a la cuna. Posó la mano enguantada de luto sobre el borde de la madera. Miró a la niña dormida, y de su boca salió una frase chiquitita, una frase susurrada, una frase que les juro que cuando la oí me puso los pelos de punta. «Ya saben dónde está. Tengo que sacarte de aquí esta misma noche, antes de que vengan por ti». Y mientras decía esto, una sola lágrima le rodaba por la mejilla. Pero no era lágrima de tristeza, era lágrima de rabia. Era lágrima de pura rabia, familia, porque en esa frase susurrada estaba la prueba de todo. Leonor sabía. Leonor siempre había sabido. Leonor no era una mujer cualquiera que aparecía perdida en un bosque por casualidad. Leonor estaba metida en el palacio con un propósito, y ese propósito tenía nombre, tenía apellido, y tenía relación directa con la pequeña María, con el bebé que Bárbara acababa de rescatar, con la muerte de Adriana, con las parteras, con Aurora, con Pura, con todo. ¿Era Leonor la cabeza de la trama? ¿O era apenas una pieza más, manejada por una mano todavía más oscura que la suya? ¿Por qué lloraba al mirar a María? ¿Por qué le hablaba como si la conociera de antes? ¿Qué relación tenía esa mujer con esa niña que para Rafael era el último pedazo de Adriana sobre la tierra? Y lo más escalofriante de todo, mis queridos, lo más escalofriante de todo es que Rafael, el duque de Valle Salvaje, estaba en ese mismo palacio, sin saber que la mujer a la que le había confiado a su hija era la misma mujer que estaba esperando una orden para llevársela en plena noche. Mientras Leonor susurraba esa frase sobre la cuna, abajo, en el comedor, Francisco recogía los platos sin sospechar nada. Hernando sonreía con una copa de vino en la mano. Victoria intercambiaba miradas con Dámaso. José Luis se perdía en sus propios remordimientos. Y Rafael, el pobre Rafael, se acercaba al ventanal preguntándose por dentro qué le pasaba a la nueva aya de su hija. Esa noche, en el Palacio de los Gálvez de Aguirre, la pequeña María iba a dormir vigilada, pero no por una ama de cría amorosa, sino por una mujer con luto, con secretos, con una nota cifrada en el bolsillo y con un plan que se acababa de poner en marcha. Y esa misma noche, en la casa pequeña, otro bebé, el verdadero hijo de Adriana, dormía tranquilo en una canasta de mimbre, sin saber que su tía Bárbara y la fiel Luisa habían cambiado el destino del valle entero con esa entrada relámpago a la cabaña. 2 bebés, 2 cunas, 2 casas, 2 verdades, y una mentira gigantesca que llevaba meses creciendo bajo los pies de todos. Y yo, mis queridos, yo me quedé temblando en el sofá. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Yo todavía no me lo creo. ¿Y ahora qué les digo yo, familia? ¿Cómo se quedan ustedes con todo esto? Porque a mí me temblaban las manos cuando vi la cara de Leonor recibiendo esa nota. A mí se me revolvió el estómago cuando entendí que esa mujer dulce, esa mujer que cuidaba a la pequeña María como si fuera su propia madre, era en realidad una pieza más de la trama oscura que mató a Adriana. Yo les pregunto a ustedes desde el corazón, ¿quién creen ustedes que está realmente detrás de Leonor? ¿Es ella la verdadera autora de todo esto? ¿O es apenas el brazo ejecutor de alguien todavía más poderoso? ¿Es Hernando? ¿Es José Luis? ¿Es Enriqueta? ¿O es alguien que todavía no hemos visto venir? Y díganme con sinceridad, ¿qué creen ustedes que va a pasar cuando Rafael descubra que la mujer a la que le confió a su hija es una traidora? ¿Y qué van a hacer cuando le presenten al verdadero hijo de Adriana, ese niño con el lunar de los Gálvez, ese niño que ha vuelto de entre los muertos para reclamar su sangre? Bájenme un comentario ahora mismo
con el nombre de quien ustedes sospechan. Yo voy a leer cada uno. Yo voy a contestarles. Y el viernes les traigo el siguiente capítulo con más revelaciones que les van a quitar el sueño. Si llegaron hasta aquí, denle al like, suscríbanse si todavía no lo han hecho, activen la campanita y compartan este video con esa amiga, con esa hermana, con esa comadre que todavía no sabe lo que está pasando en Valle Salvaje. Yo me despido por hoy con el corazón apretado, con los ojos rojos y con la certeza de que en este valle, mis queridos, nadie es quien dice ser. Nadie. Los quiero mucho. Y nos vemos muy pronto, en la próxima entrega de esta historia, que cada día se pone más oscura, más enredada y más imposible de soltar. Hasta la próxima, familia. Cuídense mucho, no se metan en líos y nunca confíen en una mujer vestida de luto cerrado que aparece en su casa sin avisar.